Bien, Shabbat Shalom para todos, mis queridos hermanos. Hoy vamos a trabajar un poco acerca de los 13 midot o los 13, ¿qué? Atributos, muy bien, que corresponden a Éxodo 34, 6 al 7 y que leemos por 40 días en un tiempo de unas oraciones específicas que se conocen como Selihot, ¿sí? Y vamos a introducirnos y a profundizar un poco en ello para saber cómo conectamos al Mesías con esto que decimos y qué importancia tiene esto con respecto al tiempo de preparación que estamos llevando. Es un tiempo de preparación en donde apunta a encontrarnos y tener una cita en qué santa convocación, en Yom Kippur, ¿sí? Entonces es algo muy importante. Así que estábamos preguntando que qué son las Selijot, ¿sí? Para primero entender y poder poner esa base. ¿Qué son las Selijot? Bien, miren que la palabra Selijot viene de Selijá, que traduce perdón. Pero su sentido espiritual es mucho más amplio a esto, ¿sí? No se trata solamente de decir, eterno, perdóname, perdóname, Señor, por todas estas faltas que yo he cometido, ¿sí? No, no es solamente eso. Porque a veces pensamos que eso es automático. Eterno, perdóname de todas las faltas que he cometido. Y entonces llega algo por allá y le sopla a usted en el rostro y ¡ay! Lo liberó. No, no, no es así. No es así. Miren que es entrar delante del Eterno o delante de Él para reconocer dónde me he alejado. Y hágase usted esa pregunta. ¿En dónde yo me he alejado? ¿Qué necesita en mi vida ser corregido? ¿Qué relaciones necesitan restauración? ¿Qué palabras han causado daño? ¿Qué actitudes se han endurecido? ¿Qué áreas necesitan volver a estar bajo la voluntad del Eterno? ¿Y hacia dónde debo regresar? Porque muchos hablan de regresar, pero no saben a dónde van a regresar, ¿sí? Por eso el concepto fundamental en la Selijot se conoce como Teshuvah, que es retorno. ¿A dónde vamos a retornar? Pues al Eterno, es el ideal, ¿no? Entonces, si estamos haciendo esas rogativas, lo más natural de nosotros es que retornemos al Creador. Y cuando retornamos al Creador, lo que más buscamos nosotros es hacer lo que le agrada al Padre, ¿verdad? Entonces, aquí aparece una conexión maravillosa con el Mesías Yeshua, porque en Mateo 3, versículo 2, dice el texto así, y aquí arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y todos sabemos que este es un tiempo donde se dice que el novio está en ¿dónde? En el desierto, esperando ser hallado, ¿cierto? O sea, el reino de los cielos está cerca y el Padre está esperando que nosotros le hallemos. Así que la palabra, hay una palabra griega utilizada que es metanoia, pero espiritualmente podemos ponerla en diálogo con la idea hebrea de Teshuvah, que es volver o regresar y cambia muchísimo el rumbo. Así que cuando nosotros vemos este concepto de la Selijot, tenemos que ver qué sucedió con el pueblo antes, ¿sí? Porque a veces nos olvidamos un poco la historia y tenemos que volver a recordar para conectar qué sucedió con el pueblo antes de este tiempo de la Selijot. Y para eso tenemos que devolvernos unos capítulos antes del capítulo 34 de Éxodo al capítulo 32. Y en el capítulo 32, si ustedes recuerdan conmigo, se habla de el becerro de oro. Entonces Israel había experimentado la salida de Egipto. El Eterno lo sacó de Egipto, ¿cierto? Experimentó las maravillas y cosas maravillosas y poderosas que ningún pueblo ha experimentado como ellos lo vieron, ¿sí? El mar rojo, el maná, la columna de fuego, la columna de nube, ¿cierto? La revelación en el monte Sinaí, ¿quién lo vivió? Ellos. Ellos lo vivieron en ese tiempo, ¿cierto? Claro, la palabra dice que espiritualmente nosotros vivimos cosas, sí, pero
físicamente, palpablemente, ¿quiénes lo vivieron? Ellos, ¿cierto? Y mire que aún así cayó. ¿Y no le parece a usted un poco cuestionable? Porque cuando usted no ha visto, bueno, pero cuando usted ve, cuando usted palpa, cuando usted siente, cuando usted experimenta eso y cae, ya la condición cambia un poco, ¿sí? Con respecto a aquellos que no. Entonces mire que ocurre algo extraordinario. Moshe vuelve a subir al monte. El Señor le dice a Moshe, ¿cierto? Labra de nuevo 2 piedras, tállalas, porque yo voy a volver a escribir en ellas y sube al monte. Esa es la escena para empezar a decir de dónde surgen las Selijot y qué encontramos en ellas. Pero la escena es esa. Es una escena donde hay un pueblo caído, un pueblo que se volcó de nuevo a la idolatría, un pueblo que se apartó del Eterno, un pueblo que no aceptó el contrato matrimonial inicial que el Eterno le dio y se tuvo que ¿cómo se dice cuando se vuelve a escribir otro nuevo? Reinscribir, reiniciar o reescribir uno nuevo, porque el primero ya tuvo un quebrantamiento. Entonces, miren que el pueblo no venía de ser un pueblo perfecto. Y el tiempo de la Selijot que nos recuerda que estamos perfectos, blancos como la nieve, no, ¿cierto? Muchos podemos venir, no podemos decir que con estas mismas situaciones, con otras en nuestro tiempo moderno, pero no estamos más limpios que ellos. Igual estamos manchados, ¿cierto? Entonces en Éxodo 34, 6 y 7 hay algo muy importante y este versículo dice, el eterno, eterno, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Miren que esto nos enseña algo profundamente importante porque los 13 midot o los 13 atributos no fueron revelados a Israel. Esto no fue revelado al pueblo de Israel. Cuando Israel estaba en su mejor momento, cuando Israel no había caído con el becerro de oro, cuando Israel estaba a tono con el Señor, no fue revelado en su mejor momento. Fueron reveladas después en su gran crisis espiritual. Y eso cambia completamente la manera de entender la Selijot, porque el tiempo de Selijot, en el tiempo de la Selijot, no se convierte en un tiempo perfecto y maravilloso para nosotros podernos acercar, no. El tiempo de la Selijot nos enseña y nos invita a que conviértete en perfecto y después acércate. ¿Dice eso? ¿No? Dice, acércate al Eterno precisamente porque necesitas regresar. Esas son las Selijot. Así que hay una enseñanza maravillosa de un rabino, el rabino Yohanan, y él habla acerca de ello en la Torah oral, en el tratado de Talmud de Rosh Hashanah, ¿sí? 17b, presenta una de las enseñanzas más profundas sobre los 13 midot o los 13 atributos. Y él dice que pasó el Eterno por delante de él y proclamó, eso nos dice el versículo, ¿cierto? 34, verso 6 de Éxodo, ¿cierto? Y dice que el santo bendito sea, mostró a Moshe el orden de la oración y le enseñó que cuando Israel pecara, debía presentarse delante del Eterno conforme a este orden. Y esto es extraordinario porque según esta enseñanza rabínica, el Eterno mismo enseña cómo regresar después de haber fallado. Y es hermoso porque en muchas ocasiones cuando uno falla, ¿quién le muestra de nuevo el camino a uno? El Eterno. El Eterno es el que le muestra de nuevo a uno el camino. Y aquí podemos ver de una u otra forma la obra poderosa del Mesías. El Mesías habla en Mateo 11, verso 28 y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Así que la invitación de Yeshua no es vengan cuando ya hayan arreglado todo. Si usted, querido creyente, tiene ese pensamiento que para venir a buscar al Eterno necesita ya haber arreglado todo, no es así. Porque precisamente el Maestro vino
por los enfermos y no por los alentados. Y en las comunidades vamos a encontrar a personas enfermas, ¿sí? Y en el proceso y en el camino, el Eterno va a restaurar. ¿Cómo va a restaurar? Eso es una relación que uno va transformando y renovando con Él, y Él va mostrando el camino a cada uno conforme a la situación que cada uno vivió. Así que miren que es muy interesante porque Él es el que invita. Ven. Él no está esperando nuestra invitación, sino Él nos está invitando a nosotros. Y hay dos apariciones del nombre del Eterno, para no hablar, ¿cierto? El nombre. Y los sabios continúan explicando acerca de por qué se dice en el versículo 2 veces el Eterno, ¿cierto? Y explica que yo soy Él, es porque antes de que una persona peque, aparece Él. Y yo soy Él después de que una persona peque y haga teshuvá o retorne al Señor. Entonces Él nos está poniendo en el medio de, antes de que tú vayas a caer, Él dice, yo soy el Todopoderoso. Ten cuidado, porque lo que vas a hacer no está correcto. Pero después, al final del camino, cuando la circunstancia se ejecutó y no es la más buena, Él vuelve a aparecer al final y dice, yo soy Él. Vuelve al camino. ¿Quién decide? La persona. Pero hay dos oportunidades en ese momento. Así que el pecado puede romper nuestra comunión, puede producir consecuencias y necesita ser confrontado en muchas ocasiones la persona, pero no significa que ya no pueda regresar. Entonces el tiempo de la Selijot es un tiempo que nos invita a regresar. No mires la condición en la que estás ahorita, solo regresa. Él quiere que regreses. ¿Sí? Y vamos a mirar el pasaje. Miremos el pasaje y vamos a empezar a mirar cada uno de estos textos que tenemos. Miren que la Selijot muestra y nos enseña unas cosas supremamente profundas, porque los 13 atributos no son simplemente una lista de cualidades del Eterno. Aparecen precisamente después del pecado del becerro de oro, y cuando Israel necesita volver a entrar en esa relación con el Eterno, Él restaura, ¿sí?, ese camino. Él restaura ese camino. Y desde esa perspectiva del Mesías, podemos ver una conexión supremamente rica de todo lo que el Maestro hizo y cómo Él fue ese puente o ese camino para que de nuevo nosotros retornáramos a Él e hiciéramos teshuvá y transformáramos toda nuestra vida. Así que, ¿cómo se manifiestan en la misión del Mesías los mismos atributos de misericordia que la Torá revela acerca del Eterno? ¿Cómo se manifiestan? Bueno, los 13 atributos de misericordia nos hablan del rostro del Eterno a la transformación del hombre. Él quiere transformarnos, ¿sí? ¿Qué fue lo que el pueblo no pudo soportar? Estar cara a cara con el Señor, ¿sí? No hay nada más difícil que ser uno confrontado, porque lo más fácil para uno es dar la espalda. Lo que menos se quiere dar es la cara, ¿cierto? Cuando hay una confrontación. Así que miren que la enumeración más utilizada de los 13 atributos corresponde a un rabino que es el rabino Tam, y corresponde a una discusión que él tuvo en los tratados del Talmud de Rosh Hashanah, y de cómo él pudo tomar estos versículos y dividirlo en los 13 midot o los 13 atributos. Así que, de acuerdo a esto, los sabios reconocen que hay diferentes formas de tomarlo, pero la que utilizamos nosotros es la que tradicionalmente se utiliza, la que, por así decir, todo el mundo la utiliza. Y empieza el versículo, y el versículo dice, yo soy, ¿qué? Hashem, Hashem, ¿cierto? Misericordioso y clemente. ¿Sí o no? Entonces empezamos. ¿Por qué dos nombres? ¿Por qué se nombra dos veces al Eterno? Bueno, vamos a mirar. El primero, Hashem,
es porque yo soy antes de que el hombre peque, como lo veníamos diciendo. Y hay una primera dimensión de la misericordia. La primera dimensión de la misericordia que el Eterno muestra es antes de que la persona caiga. Antes de que la persona caiga, toca por allá lo profundo del corazón de la persona, le dice, yo soy el Eterno. Ten cuidado porque lo que vas a hacer está mal. ¿Sí? Y los sabios interpretan ese primer Hashem como yo soy antes de que una persona peque. Antes de que peques, se va a aparecer el Eterno y le va a decir, eso no está bien. Eso es algo parecido a como lo que dicen, la conciencia me acusa. No, es Hashem que está hablando a tu vida. Y se está presentando él y le está diciendo, no hagas eso porque no está bien. Así que miren que esto es extraordinario porque el Eterno conoce nuestra fragilidad antes de que nosotros mismos la conozcamos. Él sabe qué puntos específicos el hombre flaquea y puede caer. No es coincidencia que la palabra diga que tengamos mucho cuidado. Aquel que se sienta firme, mire que no caiga, pero no mire con estos ojos. Mire con los ojos que están acá, porque el Eterno está ahí como un pare en una cuadra para decir, detente, porque si sigues y no miras a los lados, puedes sufrir un accidente. Entonces, el Eterno no descubre quién eres después de tu pecado. Él ya te conocía antes de que lo ejecutaras. Y en Juan 1, versículo 14 dice, y aquel verbo, dice en esta versión, fue hecho carne. Y en Juan 1:17, 3 versículos más adelante dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua el Mesías. Y mire que esto nos permite contemplar a Yeshua como una manifestación maravillosa de esa combinación que aparece en Éxodo 34, ¿cierto? Donde dice el eterno o el eterno. Y se revela y se muestra como el Gesed, ¿cierto? Como el misericordioso, pero también se revela y se muestra como el que habla verdad, Emet, o sea, da gracia y da ¿qué? Verdad a aquel que está a punto de caer en pecado. Cuando usted vaya a hacer algo en su vida cotidiana, en su diario vivir, ¿cierto? En su momento normal y cotidiano, pare un momento. Si siente que hay algo, le está generando una alerta. Pare un instante y mire si eso que usted va a ejecutar está bien o no. Si no está bien, no lo haga. Es una alerta del Señor antes de que usted caiga. Así que para nuestra vida, no permitas que tu peor día se convierta en tu identidad desfigurada. Antes de que cometieras el error, el Eterno ya sabía quién eras. Él ya conoce el corazón. Yo soy el Señor tu Dios que escudriño tu corazón. Y la Selijot no comienza diciendo soy un fracaso. Para eso no es la Selijot. Más bien la Selijot comienza diciendo Hashem, tú eres el antes de todos mis errores, el antes de todas mis caídas, el antes de todas mis faltas. ¿Sí? Así que primero miro quién es Él. Y en ese tiempo de la Selijot, cuando se recitan las Midot, yo primero miro quién es Él antes de todas mis caídas. Por eso es de tan alta reverencia este tiempo y se le hace ¿qué? Reverencia en el momento en que se nombra, valga la redundancia, su nombre. Le hacemos reverencia porque antes de nosotros caer y fallar, Él ya estaba ahí. Entonces yo reconozco que en los tiempos de la Selijot no soy un fracaso porque el Eterno estaba antes de, y primero miro quién es Él y después miro quién soy yo. Cuando yo miro quién es Él, puedo no mirarme a mí y no voy a tener ¿qué? Vergüenza de la confrontación que el Señor quiere hablar a mi vida a causa de ello. Y viene el segundo Hashem. Estamos con el primero, Hashem, y después dice Hashem. Y ese segundo Hashem es
yo soy después de que el hombre peca, pero después de que peca, quiere hacer ¿qué? Teshuvá. Entonces aquí nos rompe un poco el esquema, porque definitivamente él está antes, pero ¿cuándo está después? Cuando yo soy consciente de que yo pequé y quiero retornar a él. Si no soy consciente, él no está. Porque nosotros no le estamos buscando con un corazón consciente de que hemos fallado y queremos cambiar. Si yo soy consciente de que he fallado y quiero cambiar, él va a estar después de, para dar un nuevo inicio. Y acá aparece algo todavía más poderoso. Los sabios en el Talmud dicen que este segundo Hashem significa yo soy después de que una persona peca y hace teshuvah, y es el mismo eterno que estaba antes del pecado, sigue estando después del pecado, o sea, él no cambia, es el mismo. Muestra esa gran misericordia antes de cuando te alertó, pero ahora cuando tú lo buscas y dices me arrepiento, te va a seguir mostrando esa misma misericordia en ese mismo nivel, no va a cambiar contigo. Si hay en ti un corazón dispuesto a recibirle, a transformar y a cambiar. Así que eso destruye una mentira muy poderosa, y es que después de lo que hice, el Eterno ya no puede recibirme. Porque una de las cosas que atacan mucho al creyente cuando peca es, ya no me puedo presentar delante del Señor. Entonces llega el espíritu de la culpa e invade al creyente para que éste no se acerque a arrepentimiento sincero con el Señor. Si usted ha tenido una visitación de esas en alguna área de su vida, esta es la oportunidad para que usted sea libre. Porque si usted se arrepiente de corazón, el Eterno va a guardar y va a darle la misma compasión que se la quiso dar antes cuando le alertó acerca de la caída que usted iba a tener. ¿Sí? Ahora, la Teshuvá dice que todavía puedes volver y nos enseña a través del Mesías este principio maravilloso repetidamente en todos los escritos de los emisarios. El maestro dice en Lucas 5, verso 32, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, entre el primero y el segundo, vemos una invitación maravillosa donde el maestro se manifiesta en sus tiempos y le habla al pueblo y le dice, yo no he venido a llamar a justos, porque el justo no necesita estar enmarcado entre una cosa y la otra, entre una misericordia y entre una gracia. No, yo he venido a acercarme a quién, a los pecadores, pero no solo a los pecadores, sino a quienes, a los que se arrepienten. Entonces es muy interesante porque no es suficiente ser pecador si no hay conciencia de que yo quiero arrepentirme de ese pecado. ¿Sí? Bueno, y también podemos mirar Mateo 4, verso 17. En Mateo 4, verso 17 dice el maestro, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí quiero que observen algo. Yeshua no presenta el arrepentimiento como la puerta que te aleja del eterno. No. Lo presenta como el camino para regresar al Señor. Y subraya eso, el camino, no la puerta. Entonces, una cosa es estar en la puerta y pasar la puerta, y otra cosa es estar en el camino y caminar hacia la puerta. Y aquí nos habla de que nosotros tenemos que hacer un ejercicio. ¿Y es cuál? Avanzar. ¿Sí? Y ahí está la decisión de nuevo de nuestro corazón de saber si Él está antes de, y mi decisión es avanzar para yo después verlo en la puerta otra vez a Él. Entonces es un camino bien interesante porque el Eterno está ahí listo en el camino, pero está también a la final después de que tú decidas llegar allí. Así que hay personas que pecan y se alejan, pero hay otras que pecan y piensan, ahora tengo que acercarme más para hacer teshuvah.
¿No les ha pasado? Que hay personas que caen en un pecado que no es fácil y después dicen, con un corazón y un arrepentimiento sincero, dicen, ahora sí tengo que acercarme al Eterno, pero no puedo volver a sus caminos. Ya definitivamente aquí los corto. El hombre que lucha con el alcohol y conoce al Señor y dice, hasta aquí llegó esto, lo corto de por vida y empieza un nuevo camino. Y es libre de ellos. Y así en muchas áreas de la vida. Entonces estamos viendo que ese antes, ese durante y ese después tiene un ejercicio y es avanzar. Y esto es maravilloso porque en la administración se conoce como lo único constante es el cambio. Y el cambio lo genera uno mismo. El Señor está ahí acompañando como un buen tutor, ¿sí? En la universidad, en el estudio. Pero quien genera el cambio es la persona, el estudiante. Entonces nosotros somos como buenos estudiantes. Tenemos todas las herramientas para poder cambiar y tenemos todo el acompañamiento, pero de nosotros depende qué decisión queremos tomar. Cuando estuve en la universidad, fue bien interesante porque en su momento, en mi colegio, yo no era muy diestro para las matemáticas. No era muy bueno. De hecho, era más bien regular, malito. Y el Señor me llevó y me inclinó entre tantas a estudiar una carrera que habla solo de números y que vi todas las matemáticas que hay. Y después de que estuve allí en esa, como dicen aquí, camisa de 11 varas, dije yo, ¿en qué me metí? ¿Por qué me metí a estudiar esto si tengo que ver todas las matemáticas y yo no he sido bueno? Me sorprendí a mí mismo porque fui brillante. Entonces, yo dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué hago para poder salir y surgir de esto? Y ahí vino esa obra maravillosa y poderosa del Eterno donde Él empezó a dar la sabiduría para poder caminar, desarrollar y salir a flote de eso. Y ahí es donde entendí la importancia de acercarme a Él para hacer teshuvá y retornar. No, yo no soy malo. Yo no soy incapaz en lo que yo debo hacer ahí. La incapacidad está aquí, pero yo no soy diseñado con esa incapacidad. Y así sucede en nuestra vida en las diferentes áreas. Nosotros mismos nos incapacitamos de algo donde el Señor nos dio todas las facilidades y la sabiduría para poderlo desarrollar. Y entonces esa es una diferencia enorme, porque después viene algo que dice misericordioso, ¿cierto? El todopoderoso, misericordioso. Y empieza con una frase interesante, Él, el Dios poderoso, ¿sí? Y aquí Él expresa el poder. Cuando uno dice no puedo, cuando uno dice sí, cuando uno dice no tengo la capacidad, llega y se presenta ahora Él, pero no solo Él poderoso, Él misericordioso, ¿sí? Y Él expresa poder, pero aquí debemos hacernos una pregunta, ¿qué hace el Eterno con su poder? Miren que el mundo humano normalmente utiliza el poder para dominar, ¿cierto? Los que tienen unos cargos muy altos en las empresas, ¿cierto? Y manejan gerencias muy altas, ¿cierto? CEO y demás, entonces utilizan el poder ¿para qué? Dominar. Y así sucesivamente se empieza a ver la escala de valores de cada una de las personas conforme a su estatus para dominar, ¿sí o no? Pero el mundo humano es una cosa y el mundo espiritual del Eterno es otra. En Éxodo 34 encontramos algo sorprendente. El poder del Eterno aparece unido a la misericordia. Y eso es lo que lo hace a él diferente con respecto a todos los demás. Y aquí es donde entendí un poco cuando David, en medio de su error, le dan a escoger y le dicen, bueno, ¿por quién quiere ser juzgado? ¿Quieres ser juzgado por el pueblo o quieres ser juzgado por el Eterno? Y David dijo algo que para muchos diría, pues no sé si es más fácil lo uno o lo otro, pero él dijo, yo quiero ser mejor juzgado por el Eterno porque él tiene ¿qué? Misericordia. Y aquí él muestra esa línea maravillosa cuando una persona de verdad
cambia y muda su corazón. Hashem muestra una misericordia desbordante, de una manera sobrenatural. Y los sabios incluso discuten la relación entre justicia y verdad y misericordia. En el Talmud, en la Torah oral, explica que el mundo no podía mantenerse solamente bajo la estricta medida de justicia, sino que tenía que haber ¿qué? Misericordia. Entonces, esto nos invita a nosotros a hacer un balance. ¿Sí? A mí personalmente me ha invitado a hacer un balance porque yo debo reconocer que hay en algunas cosas que yo no negocio absolutamente nada. Y soy muy radical en esas cosas, ¿sí? Pero en algunas circunstancias es importante mirar qué tan radical soy o qué tan flexible en esa situación puedo ser, porque yo solo estoy mostrando geburá, fuerza, fuego, rigor. Y el Señor nos muestra ¿qué? Gesed, misericordia. Entonces, es un balance que todos tenemos que reajustar en nuestra vida para poder tener un equilibrio y armonizar. Y eso lo empezamos a vivir y lo empezamos a disfrutar, lo empezamos a experimentar cuando estamos en esos tiempos de las Selijot, encuentro sobrenatural. Yeshua habla en Filipenses 2, 5 al 8, y él presenta, este pasaje presenta al Mesías descendiendo y humillándose. Y miren que el verdadero poder del Mesías no aparece simplemente como dominio, aparece como servicio. Yeshua enseña en Mateo 20, verso 26, y dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cómo el Señor transforma ese dominio y da el equilibrio exacto? Quitando de la mente de la persona que solo quiere y espera que le sirvan, pasa y sirve tú a aquellos que no les sirves, ¿sí? Así que la pregunta no es cuánto poder tengo yo en mi casa, ¿sí? Frente a mi esposa, frente a mi esposo, frente a mis hijos, en el trabajo, frente a las personas que están alrededor mío, ¿sí? En cada una de las áreas de mi vida y con las personas que me rodeo, ¿cuánto poder tengo yo? No debería ser una pregunta. Y hoy en día la gente lo que más quiere tener es poder. ¿Sí o no? Todos buscan llegar a los más altos cargos para mostrar y sentirse que tienen poder. ¿Sí? Y aquí más bien la pregunta que deberíamos hacernos nosotros cuando estamos en este tiempo, ¿cierto? De las midot y de reconocer delante del Señor que no somos nada buenos, sino que hay mucho que cambiar es, ¿qué hago con el poder que tengo? ¿Qué hago con el poder que tengo? Porque si eres un líder, si eres un padre, si eres un maestro, si eres un pastor, ¿cierto? O eres responsable de otras personas, tu autoridad, ¿qué produce? ¿Miedo? ¿O produce restauración? Y eso es lo que el Señor quiere mostrar en ese tercer punto. Yo soy tan misericordioso que yo pude tratar o trabajar con algunos con tanto rigor que yo más bien tendí mi mano de compasión. Muchos vemos una escena y la vemos muy dura cuando Moshe clama al Señor y le dice: déjame entrar a la tierra, ¿cierto? Y Moshe no le dice ni una, ni dos, ni tres, sino déjame entrar a la tierra. Y el Señor le contesta y le dice: basta ya, no me digas más eso. Entrega tu cargo a esta persona, sube al monte porque te recogeré y te irás con tu pueblo. Pero ha sido el único hombre que no se sabe dónde está el cuerpo. Muchos dicen que el mismo Señor lo tomó y se lo llevó, ¿cierto? Lo enterró. Fue una gran misericordia. No dejó que absolutamente nadie lo viera, sino que él sabía que era un hombre tan manso y humilde de misericordia que él pudo haberle dicho y haberle, como dicen coloquialmente, agarrado la mano al Señor y decirle: sí, acaba con todos estos.
dame una esposa y yo empiezo a tener hijos y volvemos a arrancar a hacer algo nuevo. Claro, me está dando la oportunidad, ¿por qué no? No. Entonces, vemos cómo el Señor en medio de todo muestra una misericordia maravillosa y poderosa. Y viene el cuarto punto, que es Rahum o Regem, ¿cierto? Que es que tardo para la ira, ¿no es cierto? Compasivo, misericordioso, ¿cierto? O clemente, lo escuchamos o lo vemos en el texto. Clemente, ¿cierto? Compasivo. Miren que la raíz está relacionada con Regem, que es vientre. Y es muy interesante, ¿cierto? Vientre. Y la imagen es profundamente maternal, ¿sí? Es una compasión que siente el dolor del otro. Y es muy interesante porque a veces hay situaciones en que pasa una persona y llega otro y le dicen, ay, sí, hermano, yo lo entiendo, hermano, yo lo entiendo, ¿sí? Y si el hermano no ha vivido de una u otra forma esa circunstancia, puede entenderlo, pero no entiende a profundidad lo que este hermano está viviendo. Un ejemplo, hemos pasado por una catástrofe en nuestra nación hace un par de días. Y muchos podemos decir, uy, hermanos, yo los entiendo, yo los entiendo. No, hermanos, no estuvimos en la escena para decir a profundidad, yo los entiendo. Y es algo que rompe el esquema y la mente de la persona porque muchos tienen un dedo fácil para juzgar, ¿sí? Pero muy débil para sostener ese juzgamiento porque hay cosas en su vida que no han vivido. Muchos juzgan al pueblo de Israel, muchos juzgan a nuestros hermanos, a nuestro pueblo, pero no saben y no han vivido y experimentado lo que ellos han vivido. ¿Sí? Entonces, aquí el Eterno muestra y dice, yo sé realmente que es ser compasivo. ¿Sí? Cuando se acercó a David y perdonó a David, yo sé realmente que es ser compasivo. Si a mí como esposo también me traicionó el pueblo, cuando le di todo, los saqué como una novia, los vestí, los alimenté, los ceñí de lo mejor y me traicionaron. Yo sé que es tener compasión y tú estás siendo el traicionero con uno de tus mejores hombres fieles. Yo sé que es eso, pero yo voy a tener misericordia. Y entonces esa raíz que es regen, que es vientre, nos muestra eso. No hay nada más maravilloso y más hermoso de una mujer que muestra su gran misericordia para que nosotros, sus hijos, salgamos de ella. Es una gran misericordia, pudiendo escoger y decir no quiero tener hijos. Tiene su gran misericordia para que nosotros vengamos. Así que la imagen es profundamente maternal y no se trata solamente de saber que alguien está sufriendo, es su dolor me importa. Y eso es diferente. Su dolor me importa. Y cuando hablamos aquí, recuerden que estamos en los tiempos de Selijot, en donde todos recordamos que todos somos ¿qué? Culpables. No hay uno solo que no sea culpable. Y en la Selijot recordamos que la culpa y el pecado de mi hermano no es solo de él, sino también es culpa de mí. ¿Cierto? Y eso se conoce como el bidui. Somos culpables, hemos pecado delante de ti. Y entonces Yeshua nos habla en Mateo 9:36 y allí podemos ver eso. Y al ver que las multitudes, Yeshua al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Sí? Y en Mateo 14:14 dice que tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Así que la compasión del Mesías Yeshua no es solamente emocional y a veces tenemos unas compasiones emocionales. Ay, pobrecito hermano. No, hay algunas compasiones que demandan de nosotros acciones. ¿Sí? Así que debemos convertir esas parte de compasión en acción. Podemos conocer muchísima palabra, muchísimos textos de la Torá, leernos
todos los libros del mundo, recitarnos todas las oraciones de memoria, ¿cierto? Hacer todos los ritos al pie de la letra, no escatimar ni una coma, ¿sí? Pero si se tiene poca compasión, de nada sirve. Podemos saber hebreo, comentar textos, conocer las parashot y aún así pasar al lado de una persona herida sin detenernos, y entonces ahí la Selijot nos puede preguntar algo, y es: ¿estoy aprendiendo los atributos del Eterno solamente para pronunciarlos o para imitarlos? ¿Sí? Y viene el quinto. Nos habla que es tardo o clemente o lleno de gracia. Tardo para ira o clemente o lleno de gracia. Y aquí la raíz es gen con J, gen significa favor o gracia. Así que la gracia es recibir algo que no podemos exigir como derecho, ¿cierto? Y Yeshua habla en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, ¿cierto? ¿De quién tomamos? Del Mesías, ¿cierto? ¿Nosotros teníamos derecho de exigir de esa gracia? No, no. El pecado, la paga del pecado era ¿qué? Muerte. Ya, pare de contar, no había más. Pero por la gracia o la plenitud del Mesías y de su gran gracia, nosotros podemos tomar de ella para nuestra vida. Y eso es maravilloso porque separados de Él nada podemos hacer. Necesitamos apegarnos a Él para poder tener la gracia del Mesías cuando yo fallo, cuando yo me equivoco, cuando yo falto en algo, ¿sí? Éxodo 34 revela la gracia del Eterno y Juan presenta esa gracia manifestándose mediante el Mesías Yeshua. Así que no debemos convertir esto en que Yeshua son los 13 atributos y esas cosas. No, eso no es así. Esa afirmación iría muchísimo más allá del texto, entonces hay que tener cuidado. Estamos buscando, ¿cierto?, cómo podemos ver al Mesías acá y la manifestación del Eterno a través del Mesías en esto, pero no podemos creer que el Mesías Yeshua hace parte o es los 13 atributos, no. Pero sí podemos decir que el Mesías anuncia, encarna y demuestra una forma de vida coherente con la misericordia que la Torá revela acerca del Eterno. Y eso me llama a mí a ser también coherente con lo que yo sigo y con lo que yo vivo. Y viene otra palabra, erg apayaín, lento para la ira, ¿cierto? Es el número 6, lento para la ira. Literalmente hablan también como largo de rostro o de nariz, lento para la ira o largo de rostro o de nariz, ¿cierto? Y es una expresión hebrea para alguien que tarda en enojarse, o sea, no llega a su nariz el enojo muy rápido. Así que qué atributo tan necesario para muchos de nosotros y más para aquellos que luchan con el espíritu de la ira, ¿sí? Dios o el Eterno no reacciona impulsivamente. El Eterno no reacciona así. Necesitamos aprender a no ser impulsivos. Proverbios 14, verso 29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Proverbios 14, verso 29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. O sea que el que no tarda mucho en airarse es corto de entender la situación. Y el Santiago 1:19 dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Cuando nos vemos a Yeshua, vemos que cuando sus discípulos quieren responder con violencia a quienes no lo reciben, Yeshua los reprende. ¿Sí? En Lucas 9, 54 y 55 nos habla de una grandeza espiritual que no consiste en tengo razón y voy a demostrarla, sino en tengo razón, pero voy a responder como alguien que conoce
la misericordia. Y aquí nos hace una gran invitación, este pasaje o este momento, ¿cierto? Erech apayaín. ¿Puedo tener la razón? Sí, pero mi razón no puede golpear al otro con vehemencia porque yo quiero que él entre en razón de algo que yo estoy correcto y él está errado. Entonces, tengo razón, pero voy a responder como alguien que conoce la misericordia. Entonces voy a responder como alguien que conoce la misericordia. Y es lo mismo que hace el Eterno. Él pudo haber respondido de una forma contundente frente al pueblo en todas las circunstancias y situaciones que estaba viviendo porque él tenía razón. ¿Sí? Un ejemplo, los espías. El Eterno, Moshe le pide, necesitamos enviar unos hombres para ir a inspeccionar la tierra. Y el Señor le dice, manda tú. Yo no los estoy mandando, manda tú. Porque yo ya dije que la tierra te la voy a entregar. ¿Cierto? La tierra es buena, manda tú. ¿Sí? Y entonces Moshe manda a estos hombres y estos hombres van y ven cosas muy buenas porque dicen que habían cosas muy buenas, pero después dicen, no era todo tan bueno, no era todo tan chévere, no era todo como decían, y ahí viene una parte contundente del Señor. Y aunque él tenía razón, ¿cierto? Fue misericordioso con estos dos hombres, Josué y Caleb, a no darles la misma paga con respecto a los otros. Entonces él fue supremamente misericordioso a no darles esa paga, versus la falla que tuvieron con el becerro de oro y la situación que vivieron como pueblo que ocasionó que el pueblo completo, culpables y no culpables, caminaran ¿cuántos años por el desierto? 40. ¿Vemos el balance? Entonces el Señor es maravilloso, puede tener razón en muchas áreas de nuestra vida y nosotros nos empecinamos en seguir en esa situación que no está bien y aún así Él no solo demuestra que no estás bien, sino que dice, voy a tratarte con misericordia, ¿sí? Para que tú conozcas la misericordia. Ahora, preguntémonos para la Selijot, ¿a quién necesito dejar de responder desde mi enojo? Si yo hago todo esto, ¿a quién necesito dejar de responder desde mi enojo? Y viene el punto número 7, y abundante en bondad o abundante en misericordia, ¿cierto? Abundante en misericordia. Rab Gesed, ¿cierto? Abundante en misericordia. Gesed es amor bondadoso, es misericordioso, es fidelidad amorosa, es no decir simplemente, ay, Gesed, tengo Gesed, no. Rab Gesed, abundante misericordia tengo, ¿sí? Así que la misericordia del Eterno no es escasa para nuestras faltas, es sobreabundante. El Salmo 103, verso 8 dice, misericordioso y clemente es el Eterno, lento para la ira y grande en misericordia. Y aquí vemos el mismo patrón de Éxodo 34. Ahora, Yeshua en Lucas 15 encontramos las parábolas de las ovejas perdidas o de la oveja perdida, ¿sí? La moneda perdida y el hijo que regresa, ¿sí o no? Y la pregunta no es simplemente ¿quién pecó? En cuanto a la oveja perdida. ¿Quién pecó en cuanto a la moneda perdida? ¿Quién pecó en cuanto al hijo que regresa? La pregunta debe ser ¿cómo recuperamos al que se perdió? ¿Dónde podemos encontrar la moneda perdida? ¿Cómo podemos de nuevo traer esa oveja? Es una gran pregunta, ¿verdad? Así que hay personas que saben señalar el pecado muy rápido, pero no saben restaurar ese pecado, aunque saben que está pecando. Y aquí hay una gran invitación, porque nosotros no debemos deliberadamente apuntar con el dedo, sino más bien debemos buscar la forma para traer de nuevo
a esa persona para que se restaure de ese pecado, ¿cierto? Extender la mano. Así que la misericordia en la palabra hace ambas cosas. Reconoce la verdad, ¿cierto? La falta y la verdad, y abre un camino de regreso. Y eso lo podemos hacer todos nosotros. Lo mismo que el Eterno está en el antes y está en el después. En nosotros está a veces la mano para poder ayudar en muchas ocasiones. Así que, y abundante en bondad. ¿Sí? Abundante en bondad. Viene el punto número 8, que es emet o behemet también. A veces se dice emet, pero en otras se dice behemet, pegado, behemet, y es y verdad, ¿sí? Y aquí aparece una tensión maravillosa porque vemos a Gesed, que es misericordia, junto con emet, que es verdad. Por eso se dice behemet. Así que la misericordia sin verdad puede convertirse en permisividad. Y aquí tenemos que cuidarnos mucho, porque a veces somos muy permisivos, tolerantes con la falta, con el pecado. ¿Sí? Podemos ser misericordiosos, pero no podemos apartar la misericordia de la verdad. ¿Sí? Lo malo es malo, punto. No hay un punto intermedio, es malo. La palabra nunca muestra un punto intermedio, no, tú eres malo, pero estás ahí más tibiecito que el otro que hizo una falta más grave, está más hirviendo, ¿no? Lo malo es malo. Por eso el texto dice Behemet, Behemet, que habla de que él es fiel, ¿cierto? Habla que es verdad. Así que la misericordia sin verdad puede convertirse en permisividad. Y la verdad sin misericordia puede convertirse en dureza. Y el Eterno entonces revela aquí el Gesed, que es la piedad, pero también revela la verdad. Por eso en ese tiempo de la Selijot a muchos se les puede quebrantar el corazón, porque el Eterno con misericordia te está revelando la verdad de la falta que tú hiciste y no quieres reconocer que es falta. Pero es verdad, delante de él es falta. No sé, un ejemplo. La chica está locamente enamorado de X muchacho, o el muchacho está locamente enamorado de X chica. Y en un tiempo maravilloso de la búsqueda con el Eterno, Él es misericordioso, pero también habla con la verdad. Y le puede hablar a este chico o a esta chica y le dicen, ese no te conviene, esa no te conviene. Padre, pero es que esa es la que me carga loco. ¿Qué hago? Sí, pero precisamente es que es bien loca y no conoce nada del Señor y sí, te va a enloquecer. Esa es la verdad. Y así puede suceder con muchos pecados en muchas áreas de nuestra vida. Él muestra con misericordia, pero te muestra en la cara la verdad. No está bien lo que estás haciendo. Retorna. Entonces, es interesante porque uno clama ahí en ese momento, tú eres Behemet, fiel para ver la verdad. Sí, te voy a revelar la verdad. ¿Quieres la verdad? Te voy a revelar la verdad. Y entonces antes de pedir compasión, Él revela la verdad. Juan 1, verso 14. En Juan 1, verso 14, Juan dice que Yeshua estaba lleno de gracia y de verdad. Y es una conexión extraordinaria, porque vemos de una u otra forma cómo los 13 atributos de misericordia del Eterno los manifiesta el Mesías. ¿Sí? Entonces, él estaba lleno de gracia y de verdad. Y es una conexión extraordinaria porque no es una cita directa de Éxodo 34, pero la correspondencia conceptual es muy fuerte y dice gracia y verdad. Así que para nuestra vida, preguntémonos, ¿estoy utilizando la verdad para sanar o utilizo la verdad para destruir? ¿Sí? Hay que saber decir las cosas. No podemos decirle al muchacho que está locamente enamorado de la chica que es bien loca y lo puede llevar a sus locuras. Esa no le sirve, hermano, es que es tremenda loca. Déjela, esa loca, no. No, hay que saber expresar la verdad para sanar y no para destruir. ¿A ustedes les ha pasado que a veces los papás le dicen a uno,
hijo, eso por ahí no es. No coja ese camino, hijo, que eso por ahí no. Nada. Yo me puse a contarle. No, yo no iba a haber contado nada. No, eso es ahí, eso es fijo que por ahí estamos, pero bien. Sí, bien. Y al final, mal. Bien mal. ¿Sí o no? Entonces, eso sucede. ¿Sí? Eso sucede. Necesitamos tener ese tacto para hablar la verdad, pero para sanar. Y como les digo, no es fácil sentirnos confrontados y el Señor en ese momento quiere sanarnos y liberarnos. Por eso quien se sumerge en este tiempo de empezar a escalar o subir esos escalones por 40 días y llegar y presentarse delante del Eterno, tiene una transformación espiritual diferente y es sanado de una forma distinta. Ahora, miremos el número 9. Y el número 9 nos habla acerca de guardar misericordia para millares. 9. Notzer Gesed Lalafin, que mantiene su bondad o su misericordia hasta 1000 generaciones. La misericordia del Eterno tiene una dimensión generacional. Eso nos lo recuerda aquí. La dimensión de la misericordia del Eterno es generacional. Y lo que haces hoy puede afectar a personas que todavía no conoces, tus generaciones. Y aquí es una gran alerta para nuestra vida. No podemos hacer las cosas deliberadamente, porque a veces esas situaciones pueden afectar a nuestras generaciones mucho tiempo más allá. Y a veces nosotros no lo dimensionamos así. El Salmo 103, verso 17 dice, mas la misericordia del Eterno es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le aman. Entonces, ¿qué traduce la eternidad de la misericordia? El amor que yo tengo para con Él. Si yo muestro ese amor y reflejo ese amor y comparto de ese amor para con mis generaciones y los que están al lado mío, estoy de una u otra forma sembrando en esa eternidad para otros que no sabemos o tal vez ni siquiera nosotros conoceremos. ¿Sí? Y aquí entonces la Selijot deja de ser solamente perdóname, porque pensamos a veces que es solo perdóname, ¿no? Y se convierte en que voy a transmitir yo algo para la nueva generación. ¿Qué voy a transmitir yo para esa nueva generación? ¿Vas a transmitir resentimiento, amargura, religiosidad o misericordia? En Mateo 5, versículo 9, Yeshua dice, alegraos o gozosos o gozaos los pacificadores. Mateo 5, verso 9. Alegraos o bienaventurados, dicen algunas versiones, ¿no? Los pacificadores. Miren que el discípulo del Mesías Yeshua no solamente recibe misericordia, se convierte en transmisor de ella. Necesitamos nosotros ser transmisores de la misericordia del Eterno. Y viene el 10. No sea bon, que perdona la iniquidad. Y mire lo importante, ¿cierto? El anterior, miren lo importante y la conexión que tiene el uno con el otro. Este ya nos dice, no sea bon, que perdona la iniquidad, ¿cierto? Y cuando nos habla de una u otra forma de la iniquidad es que trasciende generaciones. Pero antes nos está diciendo, cuídense ustedes y cuiden a las generaciones. Y entonces dice, no sea bon, perdona la iniquidad. Abón suele asociarse con una transgresión consciente o una culpa torcida. Así que la imagen es la de cargar o remover la culpa. En Isaías 53 vemos algo interesante y es fundamental. El Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros y está incluido usted y yo. Y él no nos vio, ni nosotros le vimos. Pero mis culpas están sobre él, las tuyas están sobre él y él no nos vio. Entonces aquí estamos viendo que ese no sea bon que perdona la iniquidad
trasciende. Cuando nosotros nos conectamos en este tiempo maravilloso y buscamos la presencia del Eterno y su perdón, estamos haciendo que esto trascienda a las generaciones, ¿sí? Primera de Pedro 2, verso 24, dice, y conecta con esa obra maravillosa de Yeshua con llevar nuestros pecados. Y aquí tenemos una conexión maravillosa y profunda. La misericordia del Eterno no consiste en fingir que el pecado nunca existió, porque esa es otra de las cosas que a veces tienen las personas. Peca y al otro día amanecen como si absolutamente nada hubiese pasado. Hebreos 9:28. Así también el Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y esto conecta directamente con algo que ya pues habíamos hablado anteriormente, y es la obra sacrificial de Yeshua, que se presenta como una única y suficiente, no como un sacrificio que debe repetirse. Entonces, si no es un sacrificio que se repite, lo más normal en mi vida es que yo no repita los patrones antes de nuevo. O sea, yo no puedo llegar a un tiempo de Yom Kippur y volver a pedir perdón por X cosas si yo ya lo pedí la vez pasada. Si estás volviendo a caer ahí y a cometer ese mismo error, hay algo que tienes que examinar. Podemos errar y equivocarnos y buscar arrepentirnos de otras cosas nuevas, digámoslo así. Sí, pero de tiempo en tiempo y de año en año, arrepentiéndonos por lo mismo, no, no está bien, no es correcto. O sea, el sacrificio del Mesías quedó solo ahí, no trascendió más allá. ¿Te quedaste ahí, en esa película? ¿O estás repitiendo la película? No, no, no. Viene el número 11. El número 11 es Nosé Fesha, ¿cierto? Que perdona la transgresión o la rebelión. Y mire que uno enlaza al otro, que perdona la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Es como la rebeldía. Me empecino en seguir cayendo en lo mismo. Desobedezco conscientemente. O sea, ya no pequé porque quise fallar, sino que ahora quiero volver a caer en lo mismo. Y sé que está mal, pero lo quiero seguir haciendo. Eso es como el hombre que comete adulterio con su esposa y le comete adulterio a su esposa y comete esa falta, deja a esa persona con la que cometió la falta, pero llega otra más bonita y dice, con esta también aguanta, ¿cierto? O sea, se empecina o tiene en su corazón rebelión, volver a caer. Miren que David no fue el hombre conforme al corazón del Eterno porque fue perfecto. David tuvo varias desaciertos, no uno, ni dos, ni tres, varios. Pero es muy interesante ver que el Eterno dice, este fue un hombre conforme a mi corazón. Ay, padre, pero es que este hombre le quitó la esposa a otro y fuera eso se la quitó, lo mató y, mejor dicho, engañó a la que tenía, porque es que nunca han pensado en la esposa que tenía, solo han pensado en la que no tenía, ¿no? Y la que tenía, etcétera, etcétera. Y el Señor es, este es un hombre conforme a mi corazón. Miren que el concepto conforme a mi corazón no es de una persona 100% infalible, sino es de la persona consciente que tiene que liberarse y no volver a caer en rebeliones, ¿sí? Y ese concepto de no se fecha tiene la idea de rebelión y es transgresión deliberada. O sea, este es quizás uno de los puntos más difíciles porque no estamos hablando simplemente de que me equivoqué. Estamos hablando de que yo sabía que estaba mal y aún así lo hice. Entonces aquí ya es una cosa más profunda. ¿Y qué hace la misericordia? No dice el pecado no importa. No, la misericordia no dice eso. Dice es incluso el rebelde puede regresar. Qué misericordia tan grande la del Eterno que nos dice en ese tiempo, si has fallado, has caído,
te has empecinado en seguir ahí y sigues batallando contra esa piscina de lodo porque crees que vas a cruzarla al otro lado. No, el pecado no importa. No digo eso. Lo que yo estoy diciendo es que el rebelde puede regresar. Y esto se ve poderosamente en Lucas 15. El hijo no regresa diciendo, yo tenía razón. ¿No? De Lucas 15. Regresa diciendo, Padre, he pecado. O sea, reconozco que yo he tenido en mi corazón rebelión. Ya no es una, no es dos, no es tres. No, reconozco que he pecado. Y la teshuvá comienza cuando dejamos de justificar nuestros pecados. Si nosotros en alguna área de nuestra vida justificamos mucho ese pecado, cuídate porque tal vez tienes una raíz de rebelión o de rebeldía o te empecinas en seguir cayendo. Eh, Lucas 15:21. ¿Podemos mirar ese pasaje? Lucas 15:21. Lucas 15, verso 21. Vamos a mirar qué nos dice y cómo nos dice ese pasaje. De Lucas 15, versículo 21. Dice así, voy a leer versión Dios habla hoy. El hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Muy interesante. Reconozco frente a quien peco que no era el papá, aunque sí era el papá, pero dice, reconozco que he pecado ante el Eterno y ante ti, ¿cierto? Ya no merezco ser llamado ¿qué? Hijo o tu hijo, ¿cierto? Y la teshuva del Eterno, de esta persona, genera en el Eterno que haya un nuevo comienzo y una justificación maravillosa para ese pecado. Y él le dice, el papá le dice, no, hijo mío, ven acá, te pondré las mejores ropas, te pondré anillo en el dedo, mátenme el más gordito, hagan una fiesta la más tremenda, porque este hijo que se había perdido, ¿cierto? Ha regresado. Y ese eres tú. Y ese soy yo. Entonces, cuando estamos en ese tiempo, estamos diciéndole a papá, he pecado contra ti. Y hoy estoy aquí, reconozco mis rebeliones. No he sido perfecto, me he empecinado en seguir en lo mismo. Ya me lo has dicho una, otra, y sigo ahí, perdóname. ¿Sí? Y viene el 12, no sé jata, que perdona el pecado. Y aquí conecta con el anterior. Él es ese papá que perdona el pecado. Jata se relaciona con fallar el objetivo. Yo conozco y yo sé como papá que tú has fallado el objetivo. Has fallado el objetivo. Si estuviste trabajando en eso, te esforzaste en esto, pero fallaste en el objetivo. Hay pecados que nacen de rebelión, pero también hay pecados que nacen de debilidad, de ignorancia, de impulsividad o error. Y los sabios distinguen entre abón, no sé abón, no sé feshá y no sé jatá. Y esta distinción aparece también en discusiones rabínicas sobre las diferentes clases de transgresiones, porque aquí se muestran tres, ¿sí? Y esto nos enseña a no tratar todos los errores humanos exactamente iguales, porque el Eterno no lo hace así, ¿sí? Hay una diferencia entre no sabía a me equivoqué, a sabía y caí, y sabía y me rebelé. Hay gran diferencia entre uno y lo otro. Así que la Teshuvá debe llevarnos a reconocer honestamente qué clase de pecado estoy confesando. ¿Qué clase de pecado estoy confesando? ¿El que yo no sabía? Esto es el bidui, ¿no? El que yo no sabía, el pecado de me equivoqué porque pensé que estaba bien y me equivoqué, o yo sabía, pero una caída de vez en cuando no está mal. O
sabía y me rebelé, ya estaba cansado de estar juicioso. Una cana al aire no sienta mal. ¿En dónde tengo yo esa línea allí? ¿Qué clase de pecado estoy confesando? Cuando hagas esto, en ese momento que tú dices eso, mira qué clase de pecado estás confesando. ¿En qué nivel? En los que no, padre, yo no sabía que era mal. O sí, me empeciné en hacerlo. Y viene el número 13, naque, o sale también como benaque, que es y limpia. ¿Cuándo limpia el Eterno? Cuando confiesas. Si no se confiesa, no se limpia. Si se confiesa, se limpia. Entonces aquí nos habla de algo muy importante. La confesión es necesaria. ¿Sí? Es necesaria. Y llegamos a ese final. Y aquí encontramos algo precioso. La palabra naque tiene la idea de limpiar o de dejar libre o de absolver. ¿Sí? Pero los sabios también enseñan que esto no significa una licencia para pecar. Porque la persona piensa que cuando ya está limpio, que cuando ya está libre o que cuando ya está absuelto, puede volver a pecar. Y no. Porque la falta que sigue va a ser más grave con respecto a la que ya hizo. Así que la misericordia está vinculada a la Teshuvá. Y los sabios en el Talmud continúan inmediatamente después de los 13 atributos hablando de la grandeza de la Teshuvá, diciendo que el arrepentimiento puede cambiar el destino de una persona. ¿Quieres cambiar tu destino? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Lo dijo el maestro en primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Note que habla en plural, perdonar nuestros, porque tenemos que mirar nosotros conscientemente en cuál de estos hemos caído, ¿sí? Limpiar. Está hablando plural, porque a veces podemos tener uno menos grave como uno supremamente grave, ¿cierto? Entonces, a nuestros ojos. Y observa que la palabra perdonar y limpiar no solamente quita la culpa, sino que también comienza una transformación. Una transformación. Y aquí yo quiero llevarlos a ustedes cuando ustedes fueron conscientes y nacieron de nuevo. Cuando ustedes dijeron, quiero tener un encuentro contigo. Y el Señor les daba a ustedes como a mí ese encuentro sobrenatural. Nunca volvieron a ser el mismo. Yo soy consciente, nunca volví a ser el mismo. Yo cambié completamente. Entonces, miren que ahí no es solamente quitar la culpa, sino es comenzar una transformación. Y subraye comenzar, porque no se sabe cuándo se va a terminar. Es comenzar. ¿Cuántos comienzos tenemos? Muchos comienzos. ¿Sí? Y aquí es donde podemos ver que los 13 atributos no fueron revelados en un momento de perfección. Fueron revelados después del becerro de oro, y esto significa que Israel conoce la misericordia del Eterno en medio de una crisis del pacto que habían hecho con el Todopoderoso. Y el pueblo había fallado, Moshe intercede de una manera sobrenatural y el Eterno revela su carácter. Y los sabios dicen algo maravilloso: una alianza fue hecha con los 13 atributos que no regresarán vacíos. Por eso es importante nosotros tener ese tiempo de introspección. Es decir, el Eterno no solamente revela quién es, sino que también enseña a Israel cómo volver a Él. Y aquí aparece el Mesías. Podemos colocar esa conexión maravillosa en 4 palabras: misericordia. Yeshua anuncia el reino llamando al arrepentimiento. Teshuvá, número 2. Yeshua nos dice, ¿continúa viviendo igual? No, dice, arrepentidos, ¿cierto? Número 3. Yeshua anuncia el perdón de pecados. Y número 4. El propósito final no es simplemente que una persona diga, ya fui perdonada, sino es que vuelva a caminar con el Señor. Así que la Selijot no es una celebración de cuánto hemos pecado,
es una proclamación de quién es Dios frente a nuestros pecados. Que el Señor nos ayude a mirar el orden del Eterno y a mirar cada uno de los pecados y a ver que en Él podemos tener una restauración desde el principio, o mejor, desde antes hasta después de. Padre, gracias te damos, Señor. Bendito y alabado eres tú, Rey del universo. Clamamos a ti, Padre, porque tú sigas dándonos dirección en nuestra vida, ayudándonos, Padre, en cada comienzo que tú tienes planificado para nosotros, en cada tiempo maravilloso para transformar, renovar, limpiar, sanar, liberar, Señor, nuestra vida. Dígale usted, hermano, a papá, en voz como usted quiera, audible o no audible: yo confieso que he fallado. Yo soy consciente que te he faltado. Yo sé, Señor, que me he equivocado. Yo sé, Padre, que en momentos, a causa de desconocimiento, a causa de no entendimiento, a causa también de mis rebeliones, de mis faltas, de mis iras, he fallado. Pero también, Señor, tú me has enseñado que tú eres grande en misericordia y grande en bondad, porque tú perdonas. El Eterno es compasivo antes de que el hombre cometa pecado. El Eterno es compasivo después de que el hombre cometa pecado y se vuelva de su mal camino. El Eterno es un todopoderoso que es misericordioso. El Eterno compasivo es compasivo con los pobres. El Eterno es lleno de gracia y benevolente. El Eterno es lento para airarse. El Eterno es paciente y no se apresura para castigar al hombre, a la espera de que él se arrepienta y vuelva al buen camino. El Eterno de inmenso amor y bondad. Aún el Eterno es benevolente con aquellos que ni siquiera tienen méritos. El Eterno es fiel, recompensa verdaderamente a los que se esfuerzan en cumplir su voluntad. El Eterno mantiene su bondad hasta 1000 generaciones. El Eterno perdona la iniquidad, perdona hasta los pecados premeditados. El Eterno perdona a los rebeldes. El Eterno perdona el pecado que se comete sin intención o error. El Eterno limpia o absuelve a los arrepentidos, pero no a los que no se arrepienten de sus faltas. Gracias, Padre, te damos. Bendito eres tú. Amén y amén.